Es un día difícil, no espero muchos eh, convencer a tantos alumnos para que el día de hoy compartan con nosotros. Es un día festivo para la gran mayoría, entonces hoy es de esos días en los que no tiene uno muchas ganas de hacer lo que habitualmente hacemos, pero, y quiero decir que yo empiezo reconociendo este punto, pero también reconociendo el hecho de que hoy estén conectados y espero que sea un momento de discusión bastante atractivo y útil para ustedes, ¿no? Entonces, pues la verdad es que muy contento de al menos ya ver un poco más de una decena de alumnos conectándose y pues espero que también estén pasando un fin de semana o el último día de descanso en lo mejor, de la mejor manera, ¿ok? Entonces, dígame, ya pueden ver mi pantalla donde tengo el algoritmo. Exacto, muy bien. Hoy entré diferente ya con mi cuenta, traté de renovarla para que de esta manera no hubiera preguntas repetidas, porque nos habían pasado por ahí que utilizaba la vía de administrador. Entonces, ahorita soy un alumno más y estoy proyectando como si fuera un alumno más, ¿ok? Entonces, vamos a preparar un quiz de 25 preguntas, ahorita de medicina interna de cualquier tema. ¿Ok? Entonces vamos a ir viendo eh, de qué nos toca y tratar de sacar la máxima utilidad a cada uno de estas preguntas. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a ver, este caso parece de hematología. Vean, es un paciente de 35 años de edad que acude por 6 meses con sudoración nocturna, malestar general y pérdida de peso de 11,3 kilogramos. No refiere fiebre. Solo tiene estas sudoraciones. Toma, el único medicamento que toma es paracetamol. Y llama la atención que los signos vitales son normales, pero tiene esplenomegalia. 12,5 de hemoglobina, 55,000 leucos, 87% de neutrófilos, 0,5 de basófilos, 7 de linfos, 2,5 de monocitos y plaquetas en 450,000. Nos dicen que la PCR para el gen de fusión BCR-ABL es positiva. Y tiene una biopsia de médula ósea ya con resultados donde ves una médula celular hipercelular con hiperplasia mieloide y 1% de blastos mieloides. ¿Ok? Entonces vamos a lanzar la primera pregunta y es de tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento más apropiado para este paciente? Un antracíclico, que es hidarubicina más citarabina, ácido transretinoico, imatinib o trasplante de médula ósea. ¿Ok? Entonces, espero ustedes ya estén haciendo, tengan en mente qué diagnóstico tiene este paciente y lanzo la votación 30 segundos, como habitualmente lo hacemos, para que vayamos contestando y vayamos resolviéndolo juntos. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Damos unos segunditos más. Perfecto. Ok. Finalizamos la votación con un 40% de respuestas correctas. Pasamos a la siguiente. ¿Qué anormalidad cromosómica presenta el paciente? Esta es una pregunta más de conocimiento médico. La otra fue de terapéutica. Recuerden que cada uno de nuestros casos tienen una pregunta de conocimiento, una de diagnóstico y una de tratamiento. Entonces, pueden contestar. Es una translocación 821, es una translocación 69, 1517, 922. A ver, veamos. 5 segundos más. Ok. Muy bien, finalizamos votación y pasamos a la última pregunta de este caso clínico seriado. Ahora sí nos preguntan cuál es el diagnóstico o cuál es la fase de la enfermedad. ¿Es una fase blástica? ¿Es una fase acelerada? ¿Es una fase crónica? ¿O es una fase intermedia? Y para eso ustedes tienen que ver un dato que nos están dando en la pregunta para poder contestar de manera correcta. Doy los 30 segundos y vemos.
10 segundos más. Muy bien, finalizamos votación y veamos. Entonces, ¿qué diagnóstico tiene nuestro paciente? Tiene una leucemia mieloide crónica. Es un trastorno mieloproliferativo. Recuerden que dentro de los trastornos mieloproliferativos, ¿alguien me puede recordar en este momento cuáles entran dentro de los trastornos mieloproliferativos? ¿Recuerdan esto? ¿Cuáles entran? ¿Qué enfermedades entran aquí? Entran policitemia vera, entran también mielofibrosis primaria. ¿Cuál otro? Trombocitosis esencial, leucemia mieloide crónica, ¿ok? Entonces, es muy importante que ustedes tengan en cuenta cuáles son los trastornos mieloproliferativos. Y voy a tomar aquí una muy breve reseña en relación a la leucemia mieloide crónica, ¿ok? Y aquí vamos a ver, la leucemia mieloide crónica es secundario a una translocación 922, es lo que conocemos como el cromosoma Filadelfia. 90% de los pacientes tienen esta translocación. 922, más del 90%. ¿Ok? Realmente, esta es una entidad que va a tener cromosoma Filadelfia en más del 90% de las ocasiones. Y esto ocurre por una proliferación clonal neoplásica de células madre. ¿Recuerdan que tenía la exploración física nuestro paciente? Esplenomegalia. Esa es una característica muy relevante. 50% de los pacientes o más tienen esplenomegalia. Tiende a ser comúnmente en población de más de 50 a 60 años de edad. Veían que nuestro paciente tenía síntomas B. No describían propiamente fiebre, pero tenía diaforesis, tenía pérdida de peso, pero no describían fiebre cuantificada. ¿Ok? Y aquí hay varias fases. Tenemos una fase crónica, una fase acelerada y una fase blástica. ¿De qué creen que va a resultar esto? Del porcentaje de blastos mieloides que tenemos y las características de la médula ósea son compatibles. Tiene hiperplasia mieloide. ¿Ok? Entonces, déjenme aquí mostrarles nuevamente. La fase crónica, tienes menos de 10% de blastos y es el 85% de las formas de presentación clínica. Entonces, de cada 100 pacientes que tengamos con leucemia mieloide crónica, 85 se van a presentar con una fase crónica por debajo del 10%. Incluso son pacientes que pueden estar asintomáticos. La fase acelerada, el porcentaje de blastos va entre el 11 a 19%. Estos pacientes pueden tener citopenias, trombocitopenia, leucocitosis en rangos muy altos. Si ustedes recordarán el caso clínico, tenía 55,000 leucos y un predominio francamente de neutrófilos. ¿Ok? Y por último, la fase que denominamos blástica, el porcentaje de blastos es mayor al 20%. Y esto es similar a una leucemia aguda. Pueden tener leucoestasis y síntomas graves. Recuerdan que todos estos pacientes que tengan cantidades muy altas de células, llámense plaquetas por arriba de 1 millón, leucocitos por arriba de 50, 100,000 de leucos, hemoglobina, hematocrito por arriba del 55%, o sea, es decir, concentraciones excesivas de eritros, de leucos, de plaquetas, pueden dar manifestaciones de algo que se llama, ¿alguien recuerda ese síndrome? Que de hecho, les voy a dar una pista, es un síndrome donde mides la viscosidad en una unidad que se llama centipoises, ¿ok? Y es un síndrome de hiperviscosidad. Si tú tienes 1,200,000 plaquetas, vas a tener mucha viscosidad sanguínea. ¿Cuánto es el punto de corte a recordar? El valor normal debe ser menos de 2 centipoises. Cuando tienes un valor arriba de 4, entonces puedes tener síntomas de manifestaciones visuales, deterioro visual, deterioro neurológico, somnolencia, angor, disnea y son manifestaciones de hiperviscosidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué hemos dicho aquí? Cromosoma Filadelfia, 90% de las veces, mutación BCR-ABL, la mayoría de los pacientes son añosos, tienen esplenomegalia, hay 3 fases, fase crónica por debajo del 10% de células de blastos, entre el 11 y 19 es una fase que denominamos acelerada y finalmente la fase blástica que tiene más del 20% de
porcentaje de blastos, ¿ok? Entonces, recuerden esos elementos importantes. El diagnóstico que veíamos en en la médula ósea, una médula ósea hipercelular. Aquí, por ejemplo, se escriben granulocitos inmaduros. Recuerden el cromosoma Filadelfia. Y los pacientes pueden tener alguna de estas tres fases que habíamos descrito, ¿ok? No es el objetivo una clase, solo básicamente recordar algunos puntos claves y el tratamiento son con inhibidores de tirosina sinasa. El clásico, el que se escribió primero, se llama imatinib, pero también tenemos dasatinib, nilotinib, bosutinib y el trasplante de células hematopoyéticas finalmente es una terapia curativa que se utiliza en las fases aceleradas y en las fases blásticas. En aquellas fases crónicas, la realidad es que el paciente puede estar en condiciones de muy buena calidad de vida, incluso asintomáticos, aunque tengan leucemia mieloide crónica, pueden estar asintomáticos y estar en tratamiento con imatinib, ¿ok? Entonces, ¿cuándo van a utilizarlo? ¿Cuándo van a pensar en la posibilidad de un trasplante? Lo van a pensar comúnmente en un paciente que tiene una fase acelerada, es decir, más del 10% de blastos o más del 20% que se define como una fase de una fase blástica más del 20%. Entonces, si regresamos rápidamente a a nuestros casos, les comparto cómo contestó el grupo y nos vamos a la primera pregunta del simulador. Y decía, bueno, el 40% contestó correctamente, lo muestro en pantalla para que vean que no estoy inventando. 40% dijo, no, le toca un inhibidor de tirosina sinasa llamado imatinib. Este paciente tiene mutación, tiene una translocación 922, una mutación de la fusión BCR-ABL, entonces le toca imatinib, sin duda. El otro porcentaje, nada despreciable, 30% dijo no, le toca hidarrubicina y cetarabina, y finalmente la opción D, que no era tan descabellado, era la opción, 27% también pesó eso. Pero en cuando dijimos que vamos a utilizar trasplante de médula ósea en pacientes que tengan fases aceleradas, fases blásticas, ¿ok? Entonces, puntos importantes a tener en mente los inhibidores de tirosina sinasa en esta población. Ahora, vayamos a la siguiente. ¿Qué anormalidad cromosómica? Veamos qué contestó la mayoría del grupo y dijo que la pregunta número 2, déjenme dejar de compartir la primera, el 88% dijo, no, pues es cromosoma de Filadelfia 922. Entonces fue una pregunta bastante más sencilla, 88%. ¿Ok? Entonces, translocación 922 es lo que denominamos, conocemos como cromosoma Filadelfia, y esto lo van a encontrar particularmente en pacientes con leucemia mieloide crónica, con esplenomegalia, adultos comúnmente de más de 50 años, es lo común, no es exclusivo, pero finalmente es lo más frecuente. Y por último, nos dicen qué fase de la enfermedad se encuentra. Dijimos fase blástica, más del 20%, fase acelerada, más del 10%, fase crónica, por debajo del 10% de blastos. Entonces vemos 1% de blastos mieloides, por lo tanto, la respuesta correcta debe ser la fase crónica. Veamos cómo contestaron como grupo y efectivamente el 36% dijo fase crónica. Vean como un valor nada más puntual, dando el caso clínico con el porcentaje de blastos, tienes que definir en qué fase de la enfermedad se encuentra tu paciente y contestar correctamente. ¿Ok? Entonces, 36% del grupo contestó esta fase crónica y aquí era lo que mencionábamos. Fase acelerada del 10 al 19% en frotis de sangre periférica o aspirado de médula ósea, 20% o más sería lo que denominamos fase blástica y por último, menos del 10% la fase crónica. ¿Ok? ¿Qué les pareció este caso? ¿Les parece que voy muy lento? ¿Creen que quieren que avancemos con un poco más rápido y menos retro? ¿O les parece apropiado? Recuerden que al final del día yo puedo emocionarme o sentir que voy muy lento y al final ustedes pueden pensar que voy rápido o viceversa y ustedes si me ayudan dándome su punto de vista puedo ir modulando el tiempo. ¿Ok? Bien, perfecto, muy bien. Qué gusto entonces ir viendo que vamos bien. Es un tema de hematología, leucemia mieloide crónica. ¿Ok? Muy bien, veamos el siguiente caso, cómo nos va. Y viene una mujer de 68 años de edad. Parece no tan complejo. Tiene antecedente de hipertensión arterial controlada y sobrepeso. ¿Ok? Acude a consulta por dolor persistente en la rodilla derecha de 6 meses de evolución.
que se exacerba al caminar y al subir escaleras, tiene rigidez matutina de 20 minutos y dificultad para realizar actividades cotidianas. A la exploración, observa crepitación al movimiento de la rodilla y leve deformación en varo. Radiografía muestra disminución del espacio articular y presencia de osteofitos. La pregunta es puntual. ¿Cuál de los siguientes factores de riesgo está más asociado al padecimiento de la paciente? ¿Es la edad avanzada? ¿Es la actividad física regular? ¿Es el tabaquismo o es la hipertensión arterial sistémica la causante? Doy el tiempo necesario para contestar. Recuerden siempre analizar el contexto de su paciente con las tres Ps: quién es el paciente, cuánto tiempo de evolución tiene y cuál es el padecimiento por el cual lo analizas. En lo que ustedes van contestando, yo voy a ir recalcando aquí los puntos importantes. ¿Quién es mi paciente? Es una mujer de 68 años, hipertensa, con sobrepeso. ¿Ok? Ese es el primer punto importante. Ahora, pasemos a la siguiente pregunta. Es una pregunta bastante sencilla. ¿Cuál es el siguiente paso diagnóstico para confirmar el grado de afección articular en esta paciente? Tomografía, ultrasonido, radiografía de rodilla en carga o resonancia magnética. Entonces lanzo la pregunta y en lo que ustedes van contestando, yo voy recalcando que después de saber quién es mi paciente, lo que tengo que saber es cuánto tiempo de evolución tiene. Veo que el paciente tiene un cuadro crónico de 6 meses de evolución y por último, cuál es el motivo, el patrón, cuál es el padecimiento y es dolor en rodilla derecha. ¿Ok? Entonces, una mujer con sobrepeso, con un cuadro de dolor en la rodilla derecha de tipo crónico. ¿Ok? Entonces, finalizamos la votación con un 80% de respuestas correctas. Este es un tema sencillo, pero muy común en la práctica clínica y preguntable en el examen nacional. Por último, la pregunta número 6 es: ¿cuál es el tratamiento inicial más adecuado para esta paciente con osteoartritis de rodilla? Entonces, aquí ya nos están dando el diagnóstico. Te dicen AINES, analgésicos como paracetamol, infiltración intraarticular de esteroides o una cirugía de reemplazo articular. Y ustedes se van a dar cuenta que hay varias opciones de tratamiento, en realidad pueden ser útiles, pero la pregunta es puntual. Muy bien, veamos. Finalizamos votación. Entonces, para nadie fue realmente un reto importante saber que tiene osteoartritis. Mensajes importantes. ¿Puede la osteoartritis dar rigidez? Por supuesto que sí. Sin embargo, esa rigidez tiende a ser de corta duración. Entonces, no se vayan a confundir cuando vean rigidez matutina y digan, esto es artritis reumatoide. Primero, tomen en cuenta que esta es una monoartritis. El dolor es solamente en la rodilla derecha. Y aquí me voy a tomar el espacio para comentarles que cuando ustedes aborden un paciente con una enfermedad articular, tienen que contar el número de articulaciones. Este va a ser un elemento muy importante a la hora de contestar exámenes. Entonces, vean, por ejemplo, aquí. Cuando yo tengo una monoartritis, en realidad, imagínense, digo, tiene un dolor en la rodilla derecha. Ahí es cuando toma lugar el tiempo de evolución. No es lo mismo que sean horas, días, a que sean meses de evolución. Entonces, cuando yo tengo un dolor, comúnmente, por ejemplo, de días asociado a fiebre, pacientes que son usuarios de drogas intravenosas, por ejemplo, personas que tienen un catéter venoso central, un catéter Majorca, un catéter puerto, una vía de entrada directa a la circulación sanguínea, entonces yo puedo pensar que probablemente pueda ser una artritis séptica. ¿Ok? Entonces vean cómo tiene utilidad el que analicen si es una condición aguda, crónica. ¿Ok? Ahora veamos otro escenario. Si yo les digo que es un paciente que igual tiene horas a días de evolución, pero asociado en un paciente hombre con consumidor de alcohol, que además tiene obesidad, tiene hipertensión, diabetes tipo 2 y es una monoartritis, entonces, ¿qué voy a pensar? Comúnmente un cuadro de gota, un ataque agudo de gota, ¿ok? Entonces vean cómo tengo ahí dos posibilidades. Ahora, aunque puede ser más de carácter oligoarticular, si también tengo una condición más de carácter días, pero un paciente con hiperparatiroidismo, que tenga hipomagnesemia, por ejemplo, hemocromatosis, enfermedades infiltrativas,
¿qué voy a pensar? Que este paciente pueda tener una pseudogota, ¿ok? Ojo, es cierto, en gota primero voy a pensar la primera articulación metatarsofalángica, en pseudogota voy a pensar la rodilla como la articulación más comúnmente involucrada. Artritis séptica puede ser cualquiera, puede ser el esternoclavicular, puede ser la cadera, puede ser la rodilla, o sea, al final del día puedes tener una artritis séptica incluso de cuerpos vertebrales, o sea, osteomielitis, abscesos paravertebrales, porque el mecanismo es por circulación, es por vía hematógena. Ahora, aquí hago un comentario igual. Si tengo un cuadro, por ejemplo, de una oligoartritis, donde tengo entre dos, tres articulaciones afectadas, aquí por favor piensen en las espondiloartropatías seronegativas. Y puedo tener una artritis reactiva si el paciente, por ejemplo, es joven, tiene antecedente de infecciones de transmisión sexual, tuvo un cuadro diarreico previo. Recuerden que aquí pueden entrar Campylobacter, Shigella, Yersinia, etc. Y el paciente tiene artritis reactiva y además tiene manifestaciones oculares y urinarias, por ejemplo, ¿no? ¿Qué otra enfermedad puede dar oligoartritis? La espondilitis anquilosante, ¿ok? La espondilitis anquilosante y comúnmente son jóvenes igual con lumbalgia crónica, con entesitis, es decir, dolor en el sitio de entrada de la inserción tendinosa, entesitis, lumbalgia crónica, uveitis, etc. Y entonces pienso en una espondilitis anquilosante. También puede ser una lo que llamamos espondiloartropatías enteropáticas, ¿no? O artritis enteropáticas. Vamos a poner aquí artritis enteropáticas. ¿Cuáles entran aquí? Por ejemplo, enfermedad de Crohn, CUSI, y aquí lo que predomina, pues es un cuadro de diarrea crónica inflamatoria. Diarrea crónica inflamatoria, es decir, cuando llamamos una diarrea crónica inflamatoria, crónica es más de 4 semanas de evolución, y inflamatoria es cuando hay presencia de moco, sangre y inclusive podemos decir que tengas un estudio muy, muy fifí que se llama calprotectina positiva. ¿Ok? Entonces esto no está tan disponible, pero se los comparto porque pueden leerlo. Otras enfermedades articulares que pueden dar afección oligoarticular y poliarticular es la artritis psoriásica. Y aquí pues ustedes van a recordar que el paciente va a tener además placas eritematosas con escama blanco platinada. Entonces placas eritematosas con escama blanco platinada. ¿Ok? Además de las manifestaciones de afección en uñas, de afección unguial, pero esto es un repaso muy rápido para que ustedes tengan, digamos, que como este backup, como esta ruta de decir, bueno, ¿es una articulación, son dos o tres o son más de cuatro articulaciones? Y las poliartritis, aquí pues lo más común es el cuadro típico de artritis reumatoide, donde tiende a ser una mujer de la tercera, cuarta década de la vida, em, pero que además tiene rigidez de más de 1 hora de evolución y es un cuadro asociado con sinovitis, es decir, inflamación a la palpación de las articulaciones, más de 1 hora de evolución de rigidez y pueden haber otras manifestaciones más raras, pues como el felti, pero hay poliartritis erosiva y aquí voy a poner algo que tiende a distinguir mucho a la artritis poliarticular de lupus y AR, porque lupus puede dar también un cuadro de poliartritis y esto tiende a ser mujeres más jóvenes, ¿ok? Mujeres muy jóvenes que tienen otras manifestaciones que ustedes ya saben bastante bien. Serositis, pleuría, o sea, serositis, úlceras orales, caída de cabello, eritema malar, proteinuria, hematuria, trombocitopenia, leucopenia, y aquí la poliartritis es no erosiva, ¿ok? Y las menos comunes, que son más agudas, pues pueden ser infecciones por parvovirus B19. Entonces, digamos que estas tienden a ser un cuadro de poliartritis agudas, ¿ok? Entonces, esto es un resumen así muy sencillo, espero no haberme salido mucho del tema, pero tiene que ver con reumatología, porque aquí probablemente, pues dices, este es el escenario más sencillo de reuma, donde solo tienes afección a una articulación. Y es un cuadro crónico, con crepitación, con osteofitos, con disminución del espacio articular, pues es un cuadro de OAD, de osteoartritis degenerativa, ¿ok?
¿Quedó claro este resumen rápido de enfermedades articulares que pueden ser potencialmente preguntables? Clasifiquen, ¿hay presencia de inflamación, sí o no? No es lo mismo tener artralgias, que todos podemos llegar a tenerlo, versus tener artritis, donde el paciente tiene incremento de volumen, calor, tumefacción en articulación afectada. ¿Ok? Me pueden poner un emoji si están bien, de tristeza si creen que me estoy extendiendo más de lo que debería y enfocarme en contestar más preguntas. Eso, muy bien. Eso, gracias. Ok, entonces tómale un screenshot rapidísimo ahí al resumencillo todo rápido de las enfermedades poliarticulares, ¿va? Entonces vamos a ver, vamos a contestar rápido lo que ustedes mencionaban, porque no hay mucho que discutir aquí. Y vamos la pregunta número 4, ¿no? Entonces el 100% la realidad es que dijo, no, doctor, o sea, se está pasando, esto es muy rápido, yo ya no caigo en estas preguntas y la edad avanzada es el factor más importante en la aparición de osteoartritis, ¿no? Y esto por el desgaste, por el uso propiamente en las articulaciones, ¿ok? La ventaja es que estas ya nos salieron bien, ya no nos las van a volver a preguntar. ¿Cuál de las siguientes sería el paso más apropiado? Y ojo siempre cuando vengan estas preguntas del siguiente paso. Significa el siguiente paso. No es el mejor, no es el estándar de oro, no es el diagnóstico de resonancia magnética, PET-CT, es el siguiente paso, ¿ok? Entonces, pues definitivamente dices, oye, una tomografía, una resonancia caracterizarían muy bien la rodilla, por supuesto, pero son estudios mucho más avanzados que te ayudan más para el carácter planeación quirúrgica, por ejemplo. Entonces, un ultrasonido de rodilla, recuerden que el ultra va a ser muy útil cuando lo que te interesa son particularmente tejidos blandos, ¿ok? Pero aquí la respuesta correcta pues era una radiografía y como dice la GPC, con encarga, ¿ok? Encarga. Entonces aquí les muestro que el 80% dijo radiografía en carga. Inclusive el 10% dijo resonancia. Quizás no vio que era el siguiente estudio, no el mejor. ¿Ok? Entonces, una radiografía de rodilla en carga. Como les decía, el ultrasonido sirve mucho para derrame articular, sirve mucho para ver datos de tejidos blandos. Y esta es otra pregunta, es más de carácter terapéutico y te dice, ¿cuál es el tratamiento inicial más adecuado? Inicial más adecuado. Entonces, ojo con esto, ¿por qué? Porque puede decir, no, no le quiero dar AINES, no le quiero dar paracetamol por esta u otra razón, pero lo que sí tienen que ver rápido aquí es que si yo veo la opción C y D, de entrada son manifestaciones, son tratamientos no iniciales, son tratamientos que ocurren en un paciente con síntomas moderados a graves, refractarios a tratamiento. Entonces, me queda la opción de analgésicos simples versus antiinflamatorios no esteroideos y veamos cómo contestó, qué contestó la gran mayoría. El 63% dijo, a ver, tiene una hipertensión controlada, el paciente tiene sobrepeso, no tiene antecedente de sangrado de tubo digestivo, no es enfermo renal crónico. Entonces entiendo el cómo pensó este 63% del grupo diciendo, AINES, ¿por qué? Porque no tiene contraindicación para utilizarlo, ¿no? Y el otro 37% dijo, no, este padecimiento es crónico, este padecimiento tarde o temprano, si hoy yo le doy uso crónico de antiinflamatorios no esteroideos, puedo correr el riesgo de tener efectos adversos como los que estoy citando. ¿Cuál dije? Descontrol de la presión arterial, riesgo de sangrado de tubo digestivo, deterioro de la función renal. Entonces, la gran mayoría de los pacientes, nosotros tratamos de evitar el uso crónico de antiinflamatorios no esteroideos. Sin embargo, aquí la pregunta que nos mencionan, ¿cuál sería el tratamiento inicial? Y desde la perspectiva, aunque no tenga contraindicación al tratamiento, tomen en cuenta que es un padecimiento crónico y quizás el tratamiento más seguro para estos pacientes es el tratamiento con paracetamol a dosis bajas, moderadas y puede ser suficiente para el control del dolor. ¿Ok? Cuando no es útil el tratamiento con paracetamol, empezamos a utilizar combinaciones con opiáceos leves, por ejemplo, tramadol a dosis bajas, utilizar antiinflamatorios de uso tópico, por ejemplo, diclofenaco en gel o naproxeno en gel, que nos ayuden a controlar el dolor de manera inicial. ¿Ok? Entonces, el curso de antiinflamatorios no esteroideos traten de evitarlos de primera instancia. ¿Por qué? Porque van a tener todos estos efectos adversos que estoy compartiendo. ¿Cuáles? Incremento de la presión arterial y si es un paciente con hipertensión arterial que hoy está controlado y le estoy dando indometacina, le estoy dando ketorolaco de manera crónica,
voy a acabar dándole un problema a nivel del control de la tensión arterial. ¿Ok? Entonces, lo que nos justifican es pues que el paracetamol es un tratamiento de primera línea para el manejo del dolor de osteoartritis de rodilla. ¿Qué opinan de los antiinflamatorios? Pues que sí son una opción, pero no como primera línea, sino después del paracetamol. ¿Ok? Entonces, ojo con eso porque en realidad los efectos adversos son condiciones que tenemos que cuidar cuando elegimos un tratamiento. ¿Ok? Algo que yo siempre les recuerdo tanto a los residentes como a los médicos en formación es, a ver, siempre que tengan un grupo de medicamentos, siempre que tengan un fármaco, el consejo que les comparto es, sepan cuál es el mecanismo de acción siempre, cuál es cuáles las indicaciones de ese tratamiento y cuáles son los efectos adversos más comunes. ¿A qué me refiero con efectos? Pues van a haber cientos de efectos adversos a un fármaco, pero al menos recuerden tres de los más comunes, ¿ok? ¿Qué efectos adversos podría decir de los AINES? Ya dije hipertensión, sangrado y deterioro de la función renal. El paracetamol, pues definitivamente, pues el riesgo de daño hepático a dosis altas, comúnmente a dosis de más de 4 gramos. Si fuera el caso de un antibiótico, diría, ok, este antibiótico puede dar colestasis. Este antibiótico puede aumentar el riesgo de crisis convulsivas, en el caso de los carbapenémicos, ¿no? ¿Qué fármacos pueden dar síndrome de antiepilépticos, ¿no? Pues la lamotrigina es extraordinaria, pero asócienla con Steven Johnson. Carbamazepina es muy buena para el control de neuralgias, esa es una indicación, pero los efectos adversos pueden ser hiponatremia, SIAD, incluso también síndrome de Steven Johnson, ¿no? Entonces, tengan en mente siempre como la indicación, el mecanismo de acción del fármaco y los efectos adversos más comunes a ese fármaco. No tienen que aprenderse la decena de efectos adversos, pero sí los efectos más, al menos los tres más comunes, les va a ayudar a contestar una gran cantidad de posibles preguntas en relación a las terapias de tratamiento. ¿Ok? Muy bien. Pasemos a otra pregunta. Esta también. Este es un paciente de eh, 65 años de edad con antecedente de hipertensión controlada que acude por dolor óseo en la región lumbar, fatiga y de varios meses de evolución. Ha tenido debilidad generalizada, náuseas a la exploración física, tiene estos laboratorios, 10,2 de hemoglobina, volumen corpuscular medio de 85, concentración media de hemoglobina de 30, creatinina en 2,6, BUN en 40, sodio en 134, potasio en 3,8, calcio en 11,9, cloro en 100, fósforo en 4, magnesio en 2 y tiene una radiografía con múltiples lesiones líticas. Te preguntan, ya ustedes saben qué diagnóstico tiene este paciente, pero la pregunta es, ¿cuál de las siguientes características es esencial para el diagnóstico del paciente? La elevación de la beta 2 microglobulina, la presencia del componente monoclonal en suero y en orina, las lesiones líticas en radiografía ósea o la hipercalcemia sin otra causa aparente. ¿Ok? Entonces lanzo la votación, veamos qué opinan. No voy a decir qué diagnóstico tiene, pero ustedes ya lo sospechan, ya saben qué problema estamos viendo aquí. Nos han tocado dos de mato hoy, una de reuma. Vamos a ver qué nos toca más adelante en las siguientes preguntas. 5 segundos más. Muy bien, finalizamos esta votación y pasamos a la siguiente. Nos dicen, ¿cuál es el estudio más apropiado para confirmar el diagnóstico? Una resonancia de columna vertebral, un aspirado y biopsia de médula ósea, la cuantificación de cadenas ligeras en suero o la tomografía de cuerpo entero. Siempre quedan dos preguntas, dos opciones de respuesta que son las que dicen, estoy entre esta y esta, ¿no? Las otras comúnmente tendemos a aprender a descartarlas y decir, no, esto no va por aquí. Y efectivamente, las respuestas están muy divididas entre dos opciones aquí. Muy bien, 5 segundos. Ok, finalizamos votación con un 55% de respuestas correctas y pasamos a la siguiente.
¿Cuál es el tratamiento inicial más adecuado para un paciente recién diagnosticado y candidato a trasplante de células hematopoyéticas? Talidomida con dexametasona, lenalidomida con melfalán, bortezomib talidomida con dexametasona o melfalán en dosis altas seguido de trasplante autólogo. ¿Ok? Entonces lanzo la pregunta y veamos qué opinan como grupo. Opción A, B, C o D. 5 segundos. Ok, finalizamos votación y pasamos a la retroalimentación de este caso. ¿Ok? Entonces, veamos que no tengo una cuarta pregunta. No. Ok, muy bien. Este paciente tiene mieloma múltiple, ¿no? ¿Y por qué? Voy a analizarlo aquí rápidamente con las características de las 3P. Primero es un paciente de 65 años. Es cierto que tiene hipertensión, pero no tiene otra comorbilidad, ¿ok? Ahora, noten cómo el tiempo de evolución que tiene este paciente lleva varias semanas. Dice, últimas semanas ha experimentado náusea, debilidad, dolor, etc. El motivo por el cual lo estás evaluando es dolor óseo y fatiga. Dolor óseo y fatiga, ¿ok? Ahora, ¿qué datos son claves en el análisis? Voy a recalcar, es un paciente con anemia y es una anemia normocítica normocrómica. Ustedes recuerden que cuando tengan un paciente anémico, van a ver qué características tiene la anemia. Es una anemia con glóbulos rojos pequeños, microcítica por debajo de 80 al VGM, o es una anemia con glóbulos rojos muy grandotes con VGM arriba de 100. Aquí me doy cuenta que es un volumen corpuscular medio en un rango entre 80 y 100, por lo cual la denomino anemia normocítica. ¿Ok? Ahora, ¿qué otro hallazgo tiene importante además de la anemia? Tiene deterioro de la función renal. Y si yo divido siempre una forma para saber si un paciente tiene lesión renal aguda intrínseca de algo prerrenal, pues es dividir el BUN entre la creatinina, ¿ok? Recuerden que cuando tengo lesión renal aguda o tengo deterioro de la función renal agudo, yo voy a tener algo que me va a orientar. La clínica, ojo, cuando te digan en el ENARM que el paciente viene con náusea, vómito, diarrea, fiebre, pues piensas en algo más de carácter prerrenal, hemodinámico, hipovolémico, ¿ok? Ahora, si el paciente niega fiebre, diarrea, vómito y de repente lo único que citan es que estuvo tomando un medicamento que no sabes qué es, pues piensas en algo más de carácter tóxico y que sea una lesión renal aguda intrínseca, ¿ok? Estuvo tomando analgésicos, estuvo tomando antibióticos, estuvo tomando inhibidores de bomba de protones, piensas que es una lesión renal aguda intrínseca por ese fármaco. Pero ¿cómo sé si un paciente tiene, además de la clínica que acabo de compartir, cómo sé si el paciente tiene algo más prerrenal de algo intrínseco? Bueno, dividan el BUN entre 40. Cuando el valor es mayor a 20, piensen en algo prerrenal. Ejemplo, si aquí yo tuviera un valor de BUN de 60 y dividiera 60 entre 2,6, pues me daría un valor mayor a 20. ¿Ok? Pero aquí divido 40 entre 2,6 me da un valor por debajo de 20. ¿Ok? Entonces, al tener un valor por debajo de 20, pienso en algo más intrínseco. Y esto puede ser por fármaco o por enfermedades que estén dando involucro a nivel renal. Entonces, segundo elemento importante. Tengo daño en órgano blanco con anemia, con deterioro de la función renal. Y tengo otro dato muy importante. ¿Cuál? Tengo el calcio sumamente elevado. ¿Ok? Entonces, tengo un calcio de 11,9, fósforo y magnesio en rangos normales y tengo finalmente algo que explica probablemente el dolor óseo, que son lesiones líticas. Entonces, esto que estoy reconociendo con color rojo son los es el daño a órgano blanco en mieloma múltiple. CRAP, que ustedes lo van a recordar con el acrónimo CRAP, ¿ok? C de calcio, R de renal failure, A de anemia y B de bone lytic disease, ¿ok? Entonces se dan cuenta que aquí tengo los 4 elementos para decir tengo daño a órgano blanco en un paciente de 65 años que tiene un cuadro subagudo acrónico con dolor óseo y fatiga. Ahora,
Tengo el cuadro clínico, tengo daño en órgano blanco y la pregunta es, ¿cuál de estas es esencial? Es decir, ¿cuál no puede faltar? Puedo no tener lesiones líticas, puedo no tener hipercalcemia, puedo no tener elevación de beta 2 microglobulina, pero veamos qué contestaron. Entonces, votación. Pregunta número 7. En esta pregunta número 7, la mayoría, 40%, para que vean que les hago caso, 40% dice no. Lo esencial son las lesiones líticas en radiografía ósea. Vamos a ver. Ojo, las lesiones en radiografía no son la regla. Lo que no puede faltar es el componente monoclonal en suero u orina. Repito ese dato. Tú tienes para hacer el diagnóstico de mieloma múltiple el hallazgo en el aspirado médula ósea, la determinación de este componente M, monoclonal, en suero y en orina, ¿ok? Eso no puede faltar, es esencial. Aunque alguien me pudiera decir, Doc, yo he leído que hay algo descrito como smoldering mieloma o, bueno, pues espérenme, pero para el cuadro, un paciente con mieloma múltiple, clásico de examen, tienes que tener un componente monoclonal en suero u orina. Y ahorita voy rápido a buscar el precio o la presentación donde venga esto. Entonces, 40% contestó incorrectamente. Realmente el 60%, 70% contestó mal. Únicamente el 27% dijo, no, tengo que tener el componente monoclonal en suero y en orina, que es la opción B que ustedes ven en pantalla. Ahora veamos, y aquí pues ven esta parte de la retroalimentación, pero ya justo se los estoy compartiendo. Ahora, ¿cuál es el estudio para confirmar? Entonces, recalco el previo. ¿Cuál es esencial? ¿Cuál confirma el diagnóstico? Y veamos qué opinó el grupo, diciendo el 55% dijo, no, pues hay que hacerle un aspirado y biopsia de médula ósea para determinar el porcentaje de infiltración de células plasmáticas. Repito, porcentaje de infiltración de células plasmáticas, ¿ok? Entonces dice, biopsia de médula ósea, infiltración de células plasmáticas clonales confirman el diagnóstico de mieloma múltiple. ¿Ok? Y ahorita me voy a ir rápido a esto. Ahora, fíjense la pregunta que les están haciendo al final. Dice, ¿cuál es el tratamiento inicial? Sí, inicial. En un paciente con reciente diagnóstico, pero que además es candidato a trasplante de células hematopoyéticas. ¿Ok? Aquí pueden encontrar diferentes puntos de corte, personas que tengan más de 70 años y menos de 70 años. Generalmente recuerden este punto de corte de 70 años. ¿Por qué? Porque 70 años es el punto de corte donde la mayoría de las referencias dicen, este paciente ya no va a entrar a trasplante de células madres hematopoyéticas y por otro lado, este paciente sí va a entrar, ¿ok? Ojo, hoy tomamos en cuenta otras variables, no solamente tomamos en cuenta la edad. ¿Por qué? Porque puedo tener un paciente de 71 años fit, no diabético, no hipertenso, con muy buen estado funcional. Y puedo tener un paciente de 59 años posinfartado, porque además es un paciente con cardiopatía, o sea, diabético, hipertenso, con obesidad, fumador, y entonces está infartado y ese paciente tiene una clase funcional muy mala, ¿ok? Entonces, nada más rápido, en temas de mieloma múltiple, recuerden el diagnóstico, vean lo que muestro en pantalla. Requiero el componente M. 85% tienen pico monoclonal. ¿Ok? 85%. Y hace rato yo les decía que había un mieloma que se denominaba smoldering mieloma o mieloma no secretor, pero es muy raro, ¿no? Entonces, la mayoría de los pacientes con mieloma múltiple van a tener este pico monoclonal y si les preguntan de qué, ¿cuál es más común? La respuesta es IgG, ¿ok? IgG, pico monoclonal, proteína M en sangre o orina, ¿ok? Entonces necesito una electroforesis de proteínas en suero y en orina. ¿Qué criterios diagnósticos tengo? Repetía que habían tres elementos importantes. El primer elemento importante para mieloma múltiple es que tengas este porcentaje de células plasmáticas en médula ósea, más del 10%. El segundo componente esencial es el componente M. 85% de los pacientes tienen este componente M en suero u orina. Y el tercer elemento es el daño a órgano blanco, que nuestro paciente lo tenía. Tenía hipercalcemia, tenía falla renal, tenía anemia y tenía lesiones óseas. ¿Ok? Entonces, vean esos tres grandes elementos para el diagnóstico de mieloma. La afección a célula e infiltración de células plasmáticas mayor al 10%, el componente M y el daño a órgano blanco. ¿Ok?
Muy bien. Ahora, veamos el tema del tratamiento. Nos dicen, bueno, ya me quedó claro el tratamiento, la estadificación, recuerden cuál es la estadificación que ocupamos, es la que realmente es clásica, es la de Dury Salmon, que se escribió hace ya más de casi 50 años para ser exacto. Y hoy la que se utiliza es esta que se llama International Stratification System. Y noten cómo la beta 2 microglobulina no es para el diagnóstico, porque una de las preguntas que nos hacían por aquí, y lo comparto aquí, decían, elevación de beta 2 microglobulina, eso no es esencial para el diagnóstico, es esencial para la estadificación, es esencial para el pronóstico de los pacientes. ¿Por qué? Porque vean cómo estos estadios toman en cuenta este valor la beta 2 microglobulina, la beta 2 microglobulina, la beta 2 microglobulina, pero no es para diagnóstico, es para estadificación pronóstica, ¿ok? Entonces no caigan en trampas, una cosa es para diagnóstico y otra es para estadificación del pronóstico, ¿va? Y en realidad aquí podemos encontrar el clásico examen, la clásica pregunta de examen es el que ustedes ven en rojo aquí. Es el paciente con mieloma activo, es el que tiene los tres componentes que les hablaba, el pico monoclonal, la infiltración de células plasmáticas y el daño a órgano blanco. Hay un mieloma que denominamos quiescente, donde no hay daño a órgano blanco, pero sí tienes pico monoclonal con más del 10% de células plasmáticas, ¿ok? Que ese es el 15% o menos del 15% de los casos. Y la gomopatía monoclonal de significado incierto, donde realmente lo único que tienes es el componente M, pero no tienes infiltrado de células plasmáticas en la médula ósea, ¿ok? Y estos pues tienen muy buen pronóstico, realmente menos del 1% de los pacientes que tienen gamopatía monoclonal de significado incierto progresan a mieloma múltiple. ¿Ok? Y ya por último el tratamiento, porque recuerden que nada más quiero como dejarle claro que todo esto está en la plataforma para que ustedes lo vean, pero tratamiento. Vean aquí cómo hay un tratamiento de soporte, que es pues cuidar la salud ósea, la radioterapia, etc. Hace rato les hablaba de la hiperviscosidad. Entonces ustedes pueden tener hiperviscosidad porque tienes glóbulos rojos muy altos, glóbulos blancos muy altos, plaquetas en rangos extremos, pero en realidad también puedes tener hiperviscosidad por exceso de células plasmáticas. Y aquí nos dicen quiénes son candidatos y quiénes no son candidatos a trasplante de médula ósea. De los que son candidatos a trasplante de médula ósea, comúnmente estos pacientes reciben un tratamiento con talidomida, dexametasona, bortezomib, trasplante. ¿Ok? Entonces, el punto de corte puede ser variado en la literatura. Pueden encontrar valores, el punto de corte de menos de 60 años y más de 60 años. Aquí la pregunta te decía, paciente que es candidato, aunque tenía 65 años, te decía, ¿cuál es el tratamiento que le vas a ofrecer a un paciente que tiene o es candidato a trasplante de células madres hematopoyéticas? Entonces, estos tienen que tener tratamientos con un inmunomodulador llamado lenalidomida, talidomida, y tienes que tener esteroide, dexametasona, y tienes que tener un inhibidor de proteasoma, que es el bortezomib. ¿Alguien sabe cuál es uno de los efectos adversos más comunes de la talidomida, de la dexa y del borte? Les voy a ayudar con el más fácil. La dexa a dosis altas, pues puede elevar otra vez la presión arterial, puede descalcificar a largo plazo. ¿Qué más puede hacer dexa? Bueno, dexa no tiene tanto impacto en realidad en la presión, pero sí puede ocurrir. Más el uso crónico, el uso de dosis altas de esteroide, infecciones. Piensa en infecciones, piensa en glaucoma, piensa en descalcificación, ¿ok? Pero ¿quién me recuerda cuál sería el efecto adverso que te preguntarían en asociación con talidomida? ¿Qué opinan? Esta es una pregunta también muy común. Ya por ahí veo dos respuestas. Em, sí puede dar estos problemas en el producto, pero sobre el paciente. Fíjense, sí, todas estas pueden dar citopenias, sí, Dani, pero quiero que recuerden trombosis en relación a talidomida. En talidomida piensen en trombosis. Estos pacientes, la talidomida es súper trombogénica, súper trombogénica. Los pacientes incluso requieren anticoagulación total profiláctica mientras están utilizando talidomida. Están en el riesgo de trombogénesis que los pacientes, los hematólogos, dejan anticoagulación total, ¿ok? Anticoagulación total. Y el bortezomib es un inhibidor de proteosomas que da mucha neuropatía.
neuropatía. Entonces, algo común de lo que se quejan nuestros pacientes con mieloma múltiple es que son pacientes que empiezan a tener parestesias, dolores neuropáticos muy serios. Y cuando te digan paciente con mieloma múltiple tratado en inducción y que comienza con neuropatía refractaria a manejo, ¿cuál es el agente etiológico responsable de las manifestaciones de tu paciente? La respuesta va a ser bortezomib. Recuerden bortezomib con neuropatía, recuerden talidomida con trombogénesis, recuerden dexametasona con riesgo de infecciones, descalcificación, glaucoma. ¿Ok? Y cuando tienes pacientes que en realidad no son candidatos, pues dejas tratamientos con melfalampret, nitalidomida, bortedexa, pero en general entras con todo, ciclofosfamida, prednitalidomida, pero la combinación de bortezomib, la combinación de talidomida, lenalidomida, prednisona, dexametasona, es decir, esta triple terapia comúnmente es para pacientes que son candidatos a trasplante de médula ósea. ¿Ok? Entonces veamos, ya dijimos, este paciente tenía tres cosas importantes. Tenía el daño a órgano blanco manifestado por calcio, por anemia, por falla renal y por lesiones líticas. Esperábamos un componente M en suero o en orina, este componente monoclonal que se observa en el 85% de los pacientes. Y finalmente un porcentaje de infiltración de células plasmáticas en médula ósea mayor al 10%. 10%. ¿Ok? Entonces, la última pregunta era, ¿cuál era la opción de tratamiento inicial adecuado en el reciente diagnóstico y considerando que es un candidato a trasplante de células madres hematopoyéticas? Entonces, veamos qué contestaron y el 50% opinó que, considerando que es candidato a trasplante de células hematopoyéticas, le van a dar Borte, que ustedes van a recordar la neuropatía, talidomida, el riesgo de trombogénesis y la dexametasona como tratamiento para inducción en un paciente que vas a trasplantar de células madres hematopoyéticas. ¿Ok? ¿Cómo vamos? ¿Ya se durmieron? ¿Siguen despiertos, despiertas? Soy el único que está emocionado el día de hoy en descanso, discutiendo casos con ustedes. Eso, qué gusto ver por aquí que todavía están comprometidas, comprometidos con la discusión de casos. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver otro caso clínico más seriado. A ver, este paciente es un paciente jovenazo, 34 años de edad. Acude a urgencias por disartria y asimetría facial izquierda de 8 horas de evolución. Inicio súbito al despertar el día de hoy. Refiere salida de saliva de la comisura labial izquierda. Antecedente de una infección autolimitada hace 2 semanas. Tiene signos vitales con parámetros normales y a la exploración tiene desviación de la comisura labial hacia el lado derecho. Tiene incapacidad para elevar la ceja izquierda e hiperacusia. El resto de la exploración física es normal. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el mecanismo fisiopatológico más probable en este caso de un paciente de 34 años de edad? Entonces déjeme lanzar la pregunta. Es la proliferación neoplásica en el ganglio geniculado, la trombosis o tromboembolia de la arteria cerebral media izquierda, desmielinización inflamatoria del nervio facial o infección viral con reactivación de varicela zoster. Entonces veamos cuál es la respuesta más probable. ¿Cuál es la más probable asociada a este caso? No es perfecta, es la más probable. Damos 10 segundos más. Finalizamos votación y pasamos a la siguiente. ¿Qué hallazgo no esperarías? Sequedad ocular, pérdida del gusto en las dos terceras partes anteriores de la lengua, tosis o pérdida del reflejo corneal. Listo, pueden contestar.
Muy bien, finalizamos esta votación y pasamos a la siguiente. ¿Cuál es el siguiente paso en el manejo de este paciente? ¿Trombólisis, punción, esteroides o manejo expectante? Pueden contestar. Ok, finalizamos votación. Ok, entonces, ¿qué tiene nuestro paciente? Vamos a ver acá. Vamos a hacer un repaso rapidísimo de una parálisis facial. ¿Ok? Entonces, la parálisis facial, voy a tomar aquí algunas imágenes muy lindas para tener en cuenta. Recuerden que es un proceso inflamatorio agudo del nervio facial. ¿Ok? Disfunción del nervio facial que puede ser parcial o total. Y lo importante aquí de esta diapositiva es que esta parálisis puede ser central o puede ser periférica. ¿Ok? Entonces, esa es nuestra obligación a la hora de distinguir en el escenario clínico si es una condición central o periférica. Es muy común, es bastante común. 50% son idiopáticas, también se le conoce como parálisis de Bell. Ocurre, hay un incremento de riesgo durante el embarazo y 5 a 10% de los pacientes son diabéticos. Entonces, la etiología, hay un factor ahí viral asociado. Se reconoce que el virus de herpes simple es la causa más frecuente, es la que la mayoría de las veces asociamos con parálisis faciales, pero también pueden haber otras como citomegalovirus, Epstein-Barr virus, adenovirus, parotiditis, Coxsackie, varicela zoster, ¿ok? Entonces, el más común es herpes simple, varicela zoster también es frecuente, ¿vale? Entonces, la mayoría de estos casos con parálisis facial, asócienlo con infección por herpes simple. Cuadro diagnóstico es clínico, ¿ok? Y lo importante es que es una parálisis súbita, ¿ok? Súbita. Entonces, vean estas características. Los pacientes con una parálisis periférica no pueden elevar la ceja, ¿ok? Tienen incapacidad para elevar la ceja, mientras que una central no se afecta. Tienen incapacidad para cerrar el ojo. Y este es uno de los motivos por los cuales parte del manejo es la oclusión del ojo, porque no pueden cerrar el ojo y entonces podemos tener problemas sobre la superficie ocular. Y por aquí estoy seguro que alguien debe ir para oftalmo. Y entonces lo que se recomienda es la oclusión en la noche, la oclusión y el uso de lubricantes oculares de uso frecuente. ¿Ok? ¿Qué otro dato importante? Tienen disgeusia, 2/3 partes anteriores de la lengua. Pueden tener una sensibilidad muy aumentada a la audición, hiperacusia. Y aquí hay algo que vale la pena tener en mente, que es el signo de Ramsay-Hunt, donde el paciente tiene vesículas en el oído o en el oído, en la superficie o en el conducto auditivo externo. Y cuando tenemos estas vesículas, pensamos que la infección es por varicela zoster, ¿ok? Que es una infección asociada a zoster. Muy bien, ahora, ¿cómo hago el diagnóstico? Dijimos que es un cuadro clínico, un diagnóstico clínico, una parálisis facial súbita, súbita, y todos los estudios realmente son complementarios, pero el diagnóstico es clínico y es lo más importante a recordar. Tratamiento, esteroides en los primeros días, ¿ok? En las primeras 72 horas de la debilidad. Entonces, repito ese dato porque cuando tienes un paciente que llega tarde, la verdad es que el beneficio pues ya es cuestionable. ¿Ok? Entonces, en los primeros 3 días de parálisis facial le toca Predni 1 por kilo, 80 miligramos de prednisona. La terapia antiviral es cuestionable. En realidad no es un tratamiento estándar, pero sí la prednisona, que va de 60 a 80 miligramos al día. Uso de lágrimas artificiales, es decir,
lubricantes oculares y la oclusión del ojo. Entonces, recuerden esa parte, el paciente no va a poder cerrar el ojo, ese es un dato importante, y no afecta toda la cara. Entonces, si regresamos a la imagen que veíamos aquí, en realidad lo que afecta en esta parálisis facial es toda esta zona, ¿ok? Es toda esta zona. ¿Va? Cuando es una característica de carácter central, es completamente hemifacial. Entonces, si regresamos aquí al cuadro, vamos a ver, ojo, es un chavito, bueno, no tan chavito, pero tiene 34 años y tiene asimetría facial izquierda, 8 horas de evolución. Entonces dices, va, este paciente está llegando de manera temprana, no es un paciente con comorbilidades, dijimos que 10% de los pacientes tienden a ser diabéticos y comúnmente incrementa el riesgo durante el embarazo. El cuadro clínico es de 8 horas de evolución y el problema básicamente es la asimetría facial izquierda. Tiene el antecedente del cuadro viral, del cuadro de infección autolimitada y tiene esta característica clave que es lo que yo quería que ustedes vieran. Incapacidad para elevar la ceja y la hiperacusia. ¿Ok? Entonces, la exploración física normal, pues también va en contra de que sea algo vascular. Los 34 años de la edad del paciente también va en contra de que sea algo central, vascular. Comúnmente una parálisis facial central, pues ocurre en el contexto de un paciente de alto riesgo cardiovascular. Entonces va a tener además debilidad en el brazo, en la pierna y otros datos de focalización neurológica. Entonces veamos qué contestaron. Después les voy a pedir qué tan fáciles a lo mejor hoy están diciendo. Estas preguntas están demasiado sencillas. A ver, pregunta número 10. ¿Cómo contestaron esta pregunta? El 68% del grupo dice una infección viral con reactivación de virus de herpes simple o varicela zoster son dos de los más comúnmente involucrados en este escenario. ¿Ok? Dijimos que el más comúnmente asociado tiende a ser herpes simple y varicela zoster. Por otro lado, ¿qué hallazgo no esperarías en la exploración física de una parálisis facial periférica? ¿Ok? Periférica. Veamos esta pregunta número 11. Detener el uso. Listo, pueden compartir. En la mayoría, el 50% dijo la pérdida del reflejo corneal. ¿Ok? Entonces, ojo, porque el problema es la incapacidad para elevar la ceja y la respuesta era palpebral. Tosis vertebral iba a decir, perdón. Entonces, la tosis palpebral no es un hallazgo esperado, o sea, el hecho que tengas caído, o sea, que no puedas abrir el ojo. Es elevar la ceja, lo que no puedes hacer. Entonces, no es un hallazgo esperado en la afección primaria, que corresponde a una condición periférica. El problema básicamente es que no pueden elevar la ceja. Todo lo demás, la resequedad a nivel ocular, la pérdida de la disgeusia en las dos terceras partes anteriores de la lengua, son características que en realidad puedes tener comúnmente en un paciente con parálisis facial. Pérdida del reflejo corneal también pudiera ocurrir y esto por la afección motora del nervio facial. Dice, pérdida del reflejo corneal puede ocurrir debido a la afectación de la rama motora del nervio facial que inerva el músculo orbicular de los párpados que cierra el ojo. ¿Ok? Entonces, la que no esperarías, yo sé que este tipo de preguntas comúnmente no son clásicas ya en el examen, pero vale la pena para que ustedes tengan en mente qué es lo común que puede ocurrir en una parálisis facial periférica. Y aquí, pues lo que le tocaban era Predni, 60 a 80 miligramos por una semana. Y esta creo que en realidad no dejen compartir cómo contestaron, pero en esta pregunta número 12, el 72% dijo Predni a dosis altas porque está dentro de las primeras 72 horas de presentación del cuadro clínico. Entonces, primeras 72 horas, tratamiento con corticosteroides a dosis altas. 60 a 80 miligramos día de prednisona. No olviden la oclusión
la oclusión del ojo y no olviden tampoco las lágrimas artificiales o básicamente el lubricante ocular. ¿Ok? Muy bien, ahora vamos a ver un caso de un paciente luchador profesional de 24 años de edad que estuvo en un torneo recientemente. Usa ropa ajustada, traje de baño por periodos prolongados durante la competencia y después de 6 días tiene una dermatosis simétrica con eritema, con comezón en la ingle. Tiene además erupción con hiperpigmentación en una zona bien delimitada de esta zona de la ingle. Entonces, noten que predomina eritema, comezón. ¿Qué examen diagnóstico sería el más apropiado en este paciente? ¿Un cultivo en agar saburó, una prueba de KOH, un cultivo en agar Taller Martin o examinar con lámpara de Wood? ¿Ok? Veamos aquí. Lanzo la pregunta número 13 para discusión. A ver, creo que tengo listo. Vayan pensando para que vaya restando el tiempo que van a contestar. Doy 20 segundos. Muy bien, finalizamos votación. Está bastante peleada entre dos opciones. Siguiente pregunta. ¿Qué agente tópico se debe recomendar en este paciente como tratamiento de primera línea? Itraconazol, griseofulvina, clotrimazol o terbinafina. Listo. Pueden contestar. Muy bien, finalizamos votación y pasamos a la siguiente pregunta. Te preguntan, ¿cuál es el agente principal causal de la patología que tiene el paciente? No te ponen imagen, lo cual puede pasar en el ENAM, pero te escriben una dermatosis simétrica, es decir, ambas ingles, con eritema y con comezón. Trichofiton rubrum, Mentagrofites, Tonsuran o Microsporum canis. Todos estos agentes etiológicos comúnmente ustedes los van a ver en las tiñas, ¿ok? Y puedes tener tiña de la barba, tiña del cuero cabelludo, tiña de la ingle, tiña de las uñas, tiña de los pies. Y aquí va un tip importante. Cuando no sepan qué contestar, díganme cuál van a contestar de estas. Esto inclusive creo que lo digo hasta en las tiñas, en la clase de videoclases de tiñas de que tenemos, y es rubrum, ¿ok? Rubrum es la mayoría de las veces la causal de las tiñas. Mentagrofites es de la barba. Tonsurans y Microsporum canis es tiña de la cabeza. Y rubrum es tiña de las uñas, tiña de los pies, tiña de la ingle, tiña del cuerpo en general. ¿Ok? Entonces veamos. Trichofiton rubrum es la respuesta correcta. Y esta es una tiña cruris, es en el pliegue clural y tiende a ser común en hombres que sudan, obesos, con diabetes, con inmunodeficiencia. ¿Ok? Entonces, rubrum es la mayoría de las causas para las tiñas. Trichofiton rubrum para las tiñas. ¿Ok? Mentagrofites, barba. Microsporum canis, cabeza. ¿Ok? Microsporum canis para la cabeza. Ahorita les muestro una. Ay, creo que. Listo. ¿Qué examen diagnóstico sería el más apropiado? Vemos que contestaron en esta pregunta de hecho, la previa, que era, empecé de atrás hacia adelante, el 45% dijo que era rubrum, tricofiton rubrum, y el otro 40% pensó en tonsurans, ¿ok? Entonces, ahí hubo nada más, la mitad del grupo contestó correctamente. Ahora, en la pregunta número 13, ¿cuál sería el diagnóstico? ¿Cuál sería el examen diagnóstico más apropiado?
El 47% dice, no, pues vamos a hacer una prueba de KOH. ¿Ok? 47 y el 32% que fue la segunda más común. La segunda respuesta más frecuente fue examinar con lámpara de Wood. ¿Ok? Entonces, la prueba de KOH, en realidad, aunque el diagnóstico de tiñas es clínico, en realidad, dentro de las muestras para confirmar, de las pruebas para confirmar el diagnóstico es utilizar esta muestra con hidróxido de potasio y entonces realmente pues apoyar el diagnóstico. Cultivos son tardados, los cultivos son tardados y la lámpara de Wood pues no es específica. ¿Ok? Entonces la prueba de KOH con hidróxido de potasio. Y por último, en esta de cuál sería el agente teológico, el agente tópico, perdón, agente tópico a recomendar en este paciente como primera línea. Veamos qué contestaron. Dejo de compartir. Y en esta pregunta número 14, el 45% dijo terbinafina. 45% terbinafina como respuesta correcta. ¿Ok? Entonces, primero vean que es una infección limitada. Entonces, al ser limitada, pues puedes utilizar agentes tópicos. Y de las dos más importantes a utilizar son la terbinafina y naftifimina, pero en realidad terbinafina es con la que contamos en México. Entonces, las tiñas es algo muy común en la práctica diaria. Les muestro rápido aquí una video. Déjenme ver aquí. Ahí está. Capitis, corporis, cruris, pedis y unguial. ¿Ok? Entonces, cuando sea de la ingle, esto que ustedes ven en esta imagen, eritema, comezón, entonces es una tiña, bordes elevados. Lo más común es que sea rubrum, ¿ok? En el caso de la cabeza, vean esto, por ejemplo, y esto se le conoce como querión de Celso, que está aquí. Vean, esta es una tiña. Entonces, tiña capitis, piensen en general, Microsporum canis, ¿ok? En México. Corporal es rubrum también. Vean esta placa con borde elevado, eritema y comezón, pruriginosa. Entonces, esta es otra imagen de una tiña. Tiña pedis es el tradicional pie de atleta, que ustedes vean aquí como hay maceración, ámpulas, placas, mal olor, ¿ok? Y finalmente, la de las uñas. Y aquí, la onicomicosis, recuerden que el tratamiento es vía oral, no es tópico. Y el tratamiento de la tiña de las uñas es un tratamiento que son al menos 6 semanas cuando son en las manos y 12 semanas cuando el paciente tiene afección a los pies. 6 semanas para las manos, 12 semanas para los pies. El tratamiento es con terbinafina vía oral. Vía oral, 250 miligramos de terbinafina por 12 semanas, es decir, 3 meses de tratamiento. ¿Ok? Entonces, aquí rápido el tratamiento para tiña capitis, grisofulvina, corporal, pedis, son los azoles. Y para la unguial, recuerden que es inefectivo el tratamiento tópico y el tratamiento son de 6 a 12 semanas con terbinafina o con itraconazol. ¿Ok? ¿Cómo vamos? ¿Les parece bien si discutimos un último caso clínico? Hemos visto una pregunta de derma, hemos visto dos de hemato, una de mieloma múltiple, una de leucemia mieloide crónica, y al final vamos a hacer ese resumen que tanto me gusta como qué se llevan de la sesión para que sea como consolidación de información. Vimos que otro casito, vimos leucemia mieloide crónica, mieloide, y el caso previo, ya se me olvidó, ¿cuál era? Bueno, ahí me ayudan. Facial. Entonces, 5 temas, 15 preguntas de retroalimentación y todo lo que va alrededor. Entonces vamos a ver un caso más. Muy bien, este caso, si no mal recuerdo, ya estoy usando una cuenta nada más para estas sesiones. Justo me había salido en el previo, voy a pasarlo a esta de acá. A ver, masculino de 20 años de edad, no manchen, es de nefro.
edema de extremidades inferiores, orina color marrón y disuria de 2 días de evolución. Niega infecciones recurrentes, refiere infecciones respiratorias recurrentes, tiene TA de 150 y tiene edema 3 cruces. Llama la atención que en los laboratorios tiene una biometría hemática normal, tiene una creatinina de 1,2 y tiene proteinuria de 2 gramos en 24 horas. Tiene hematuria con cilindros hemáticos y les dicen que tienen estas cifras de complemento C3 y C4 normales. Qué buen caso. ¿Qué hallazgos es el más específico para confirmar el diagnóstico? Entonces, déjenme lanzar esta pregunta número, como si fuera la 16. Déjenme, listo. ¿Qué opinan? ¿Es la inmunofluorescencia con depósitos de IgA, proliferación extracapilar, cilindros hemáticos en el sedimento o los depósitos de C1q en el mesanquio? Y ahorita esa no me puedo ir sin mostrárselas, nada más este algoritmo rápido de cómo van a hacer diagnóstico de las enfermedades glomerulares de forma muy rápida en el ENAR. Ok, finalizamos votación y pasamos a la siguiente. Te preguntan, ¿cuál sería la principal consideración diagnóstica si el paciente tuviera caída de complemento C3? ¿En qué pensarían? Y esto es bien importante para el diagnóstico diferencial. Glomerulonefritis infecciosa, cambios mínimos, membrana proliferativa o enfermedad de Alport. 10 segundos más. Ok, finalizamos votación y pasamos a la última pregunta del día de hoy. ¿Cuál es el tratamiento inicial más adecuado para controlar la proteinuria de este paciente? ¿Losartán, ciclosporina, satioprina o ciclofosfamida? Listo, pueden contestar. 10 segundos más. Ok, finalizamos votación para tratar de que no se me vayan a ir y les explique este tema de tal manera que no se equivoquen en el ENAR. Ok, entonces, pregunta importante, alumnos. Hay algunos nuevos, pero quiero que me digan cuáles son las dos cosas importantísimas cuando abordas una enfermedad glomerular. Además de caracterizar el síndrome glomerular, por supuesto, esa es una muy importante. Pero cuando ya tienes un síndrome glomerular como el que tiene este paciente, ¿cuáles son los dos datos clave que te van a ayudar a hacer los diagnósticos diferenciales sin caer en la trampa de contestar equivocadamente? ¿Quién recuerda, Ese es uno, mi estimado Osvaldo, el complemento. La edad es muy importante, pero no hay algo que que es muy importante. La presencia o no, la presencia o no de síntomas sistémicos. Es decir, el problema solo está en el riñón o está fuera del riñón, en el riñón y fuera del riñón. ¿Y cómo está el complemento? ¿Ok? Entonces, yo les pregunto, ¿qué tiene este paciente? Porque una vez basando el síndrome glomerular, ustedes van a decir, "Mm, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Qué síndrome glomerular tendría? Tiene un síndrome nefrótico. Ahí me están dando diagnósticos. Es correcto. La nefropatía por IgA, de hecho, es la sospecha diagnóstica, pero tiene un nefrítico. ¿Y quién me dice por qué es un nefrítico y no un síndrome? ¿Ok?
más que la hematuria. ¿Cuál es la diferencia? Porque puedes tener hematuria, puedes tener proteinuria tanto en el síndrome nefrítico, es correcto. Por ahí Brenda ya me hizo favor de decir. Después lo confirmó Omar y después Regina. La función renal. Ojo, este valor de creatinina, que cualquiera podría decir, oh, que eso está normal. Ojo, eso es una creatinina que está en el límite alto. O sea, nada más para mostrarles, miren, si yo ahorita, por ejemplo, calculo cuánto tendría de función renal este chavito, 20 años de edad, vean cómo nada más voy a comparar. A ver, 1.2 de creatinina con 20 años de edad. Tiene 89 de tasa, está ahí en la rayita, pero vean cómo nada más tantito yo le subo a 1.3 o 1.4, vean cómo se va a 74%. ¿Ok? Entonces está ahí en la rayita entre decir, este paciente tiene un nefrítico franco versus tiene un síndrome hematuria proteinuria, que es la diferencia. ¿Ok? Entonces vean esta diapositiva que les voy a mostrar, porque esta les va a ayudar a contestar. ¿Ok? Vean esta imagen. Vean qué te preguntan. ¿Cómo sé que tiene un nefrítico versus un hematuria proteinuria? Porque el nefrítico tiene hematuria glomerular, tiene proteinuria no nefrótica, tiene hipertensión, pero la clave del nefrítico es esto, el deterioro de la función renal, el incremento en las cifras de creatinina. ¿Ok? Entonces, el síndrome hematuria proteinuria básicamente es un espectro que en algunos lugares pueden encontrar como un nefrítico leve. Y el nefrítico difuso o el nefrítico grave es el que aquí se describe como propiamente nefrítico. Pero ustedes pueden encontrar así en la literatura que el hematuria proteinuria es un nefrítico leve. Entonces, realmente lo que diferencia entre leve y grave es el deterioro de la función renal. Entonces, vean esto, este diagrama, cuando ustedes ya saben que tienen un nefrítico leve, un nefrítico grave, que tiene hematuria glomerular con cilindros eritrocitarios, eritrocitos dismórficos, acantocitos en la orina. Entonces, esto es bien importante porque la realidad en estos escenarios, en estos pacientes, tú sabes que el problema es de carácter glomerular, ¿ok? Glomerular. Cuando tienes eritros isomórficos en ausencia de proteinuria, lo más probable es que sea el urólogo. Es un problema de litos, es una neoplasia. Pero cuando es una hematuria asociado con dismorfia eritrocitaria, con eritrocitos acantocitos, con cilindros eritrocitarios, este es un nefrítico, es algo glomerular. Entonces, quiero que vean la ruta para contestar las preguntas. Aquí vean, una vez que yo tengo un nefrítico, veo cómo está el complemento. Cuando tengo un complemento normal y después pregunto si tiene enfermedad sistémica o renal. Yo les pregunto aquí, en este caso, ¿les parece que tiene daño? Primero, yo veía que mi paciente estaba aquí, tiene un nefrítico. Ok, ahora tiene complemento normal. Contéstenme la tercera pregunta. ¿Les parece que el paciente tenga enfermedad sistémica? Lo voy a proyectar nuevamente aquí y les voy a decir, a ver, tiene datos como líbedo reticularis, tiene datos de hemorragia alveolar, tiene datos de úlceras orales, tiene datos de artritis, tiene datos de, ¿qué más les gusta? Caída de cabello, tiene soplo cardíaco. No, parece que el problema solamente está a nivel renal. Tiene hematuria, que es lo que describen como una orina color marrón, y tiene creatinina ahí en el límite de lo que definimos normal y anormal. Tiene proteinuria, lo cual hace pensar que es algo más de carácter glomerular, y tiene cilindros hemáticos. Entonces vean aquí, si yo les pongo o les describo, tiene cilindros hemáticos, este paciente tiene una hematuria glomerular, que además tiene proteinuria, pues es un nefrítico, y tiene esta creatinina que yo la veo con muy malos ojos, ya con un límite bastante alto para ser un paciente tan joven de 20 años de edad. Entonces, tener complemento normal y sin datos de enfermedad sistémica me orientan hacia este punto. Entonces, ¿qué enfermedad entra aquí? IgA.
Complemento normal con enfermedad renal, IgA, es la causa más común. Causa más común de glomerulonefritis, se asocia con cuadros recientes de infecciones de vías aéreas superiores. En la biopsia vas a ver depósitos mesangiales con positividad en la inmunofluorescencia y el tratamiento para la proteinuria en las formas leves es con YECA o ARA2. ¿Ok? Solo vamos a utilizar inmunosupresores en casos de glomerulonefritis rápidamente progresiva y hay por ahí unos fármacos recientes de uso para IgA que acaban de salir en los últimos 3 5 años y que han venido a cambiar el pronóstico de la proteinuria y el desenlace de estos pacientes, pero esto se los apuesto que no va a venir en el ENA. Son fármacos de 900, 100, 900,000 pesos mensuales. Iptacopan es uno de ellos. Hay otros que son antagonistas duales de endotelina y de angiotensina. Ahí se me fue el nombre de este fármaco, fue un artículo de New England, pero aquí para fines del ENAM es un YECA o un ARA2. ¿Ok? YECA o ARA2. Y si tiene una rápidamente progresiva, entonces esto se llama, es un componente agresivo y tienes que darle inmunosupresión. Cuando tienes el espectro de nefropatía por IgA, cuando hay afección sistémica, se llama púrpura de Heno-Schönlein. La púrpura de Heno-Schönlein, como su nombre lo dice, tiene púrpura, púrpura palpable y también se le conoce como vasculitis sistémica asociada a IgA. Ahora, vean lo importante cuando yo tengo un caso como este, porque esto siempre tiende a ser algo que hace fallar en el examen nacional, que no sé si es una IgA o si es una infecciosa. Pues la infecciosa tiene complemento bajo. Entonces, la infecciosa entraría aquí con complemento bajo y la nefropatía por IgA tiene complemento normal y entraría aquí. Entonces, vean cómo las dos solamente tienen afección al riñón, pero una baja complemento y otra no. Entonces, por eso una de las preguntas que te decían es, si este paciente con el cuadro reciente de infección te dejó de orinar, hizo hematuria, elevó creatinina, te bajó el complemento C3 y C4, es una glomerulonefritis infecciosa, posinfecciosa, estreptocócica, como la quieran llamar, dependiendo de donde lo revisen, pero en general es del espectro de glomerulonefritis infecciosas. ¿Quedó claro? ¿Cuáles entran acá? Por ejemplo, de las enfermedades del complemento normal y sistémicas, entran todas las vasculitis, las que tienen afección sistémica. Vean aquí, le doy sistémica y aquí entran las vasculitis que tienen o no hemorragia alveolar. Vasculitis asociadas a ANCAS, vasculitis asociadas a antimembrana basal glomerular, vasculitis asociadas a Schur-Strauss, ¿ok? Ahí entran estas enfermedades. Y las que tienen anemias hemolíticas, como las microangiopatías trombóticas. Y aquí, por ejemplo, si yo les digo que tengo una paciente de 23 años con úlceras orales, caída de cabello, con complemento C3, complemento C4 bajos, entonces, ¿qué enfermedad pensarían? Aquí estoy siguiendo esta ruta. Tiene nefrítico, tiene complemento bajo, tiene daño que sugiere enfermedad sistémica. ¿Qué enfermedad entraría aquí? Ahí sería definitivamente lupus. De acuerdo, lupus. Si yo les digo que es un paciente más añoso, que tiene complemento normal, que tiene deformidad en hueso, que tiene deformidad en silla de montar, que el paciente tiene además hemoptisis, disnea, dificultad respiratoria, entonces entraría por acá y entonces lo más probable es que sea una vasculitis asociada a ANCA, lo que antes llamábamos un Wegener, ¿no? Si yo les dijera que aquí el problema de este paciente es que tiene creatinina alta, tiene además de la creatinina alta, tiene complemento normal y además el paciente solamente tiene afección renal, no tiene datos que me sugieran enfermedad sistémica, entonces es una nefropatía por IgA. ¿Ok? De igual manera, si les digo, tengo un nefrítico con complemento bajo y un soplo cardíaco de reciente aparición, con lesiones en astilla, manchas de Roth, entonces lo que tengo es una glomerulonefritis infecciosa asociada a endocarditis, pero tengo afección sistémica porque tengo involucro al corazón, al sistema nervioso, a los ojos, a la piel, ¿ok? Y si el paciente hace 2 semanas tuvo un cuadro infeccioso, bajó complemento, nada más tengo daño en el riñón, entonces es una infecciosa. ¿Va?
Este tema lo explico como en 15 minutitos o en el tema. Está en la plataforma, por favor, revísenlo. Está en el módulo de Nefro y son de esos temas que les cuestan mucho trabajo, pero recuerden que nuestras clases están cortitas y son para fácil consumo. ¿Qué tal? ¿Qué les parecieron entonces estas preguntas? Entonces la respuesta aquí era en monofluorescencia con depósitos de IgA, porque este paciente tenía complemento normal y cuando baja el complemento C3, entonces pienso en una glomerulonefritis infecciosa. Ahí membrana proliferativa te lo ponen porque al final te dicen, a ver, déjeme ver qué más decía, que tiene una caída significativa del complemento C3, tanto la membrana proliferativa como la infecciosa tienen disminución de complemento C3. Pero aquí la realidad es que cualquiera de estas dos pudo haber sido. También la glomerulonefritis infecciosa puede ser una que te puede explicar la reducción de complemento C3. ¿Ok? Yo creo que esta puede ser ahí cuestionable. ¿Ok? Ahora, la última es cuál era el tratamiento inicial para proteinuria y la respuesta en este escenario, que no es un componente grave, rápidamente progresivo, entonces, pues el losartán sería la mejor respuesta posible. ¿Ok? Perfecto, doctores, doctoras, por favor ayúdenme escribiendo en este momento ya para cerrar con broche de oro. ¿Qué hallazgos se llevan hoy que no sabían y que creen que son valiosos? A ver, todo lo que se les venga a la mente, eso va a ser muy útil para consolidar el conocimiento de todos y todo lo que ustedes vayan escribiendo, yo les voy a ir diciendo todo lo que se me ocurra en relación a ese punto. Gracias por tu comentario, estimada Brenda. Espero que haya sido útil no solo para ti, sino para todos, todas. Miren, por ejemplo, mieloma múltiple, daño órgano blanco, CRAP, calcio alto, falla renal, anemia y lesiones líticas. Tienen que tener 85% el componente M de predominio más IgG, 85%, y más del 10% de células plasmáticas en el aspirado de médula ósea. Buen dato. ¿Qué otro dato? ¿Quién más se queda con otro mensaje importante? Todo lo que se les vaya ocurriendo, váyanlo escribiendo. La parálisis periférica tiene afectada la incapacidad para elevar la ceja. Eso es un dato muy importante, que es un cuadro agudo, tiende a ser asociado a herpes simple o a varicela zoster, 50% son idiopáticos, jala muy bien con esteroides en las primeras 72 horas, no sirven los antivirales y tienes disgeusia en la parte, en las dos terceras partes anteriores de la lengua. Hiperacusia también puede ser algo muy común en la parálisis facial periférica. ¿Qué más? Leucemia mieloide crónica. Ahí nada más no se me confunden. Ahí me pusiste el M, ándale, el MC, ya lo corregiste. Bien. Leucemia mieloide crónica, traslocación 922, cromosoma Filadelfia en más del 90% de los pacientes. Los pacientes tienen esplenomegalia, ¿ok? Esplenomegalia. Hay tres fases, la fase crónica con menos del 10% de blastos, la fase acelerada, donde hay entre 10, 11 y 19, y la fase blástica, donde tienes más, igual o más del 20% de blastos en el aspirado o frotis de sangre periférica. El tratamiento para el LMC es con mesilato de imatinib en las condiciones crónicas y puedes considerar trasplante de médula ósea en las condiciones de fases aceleradas y blásticas. ¿Vale? Muy bien, que ahí por ejemplo ya también lo compartía María Patricia, gracias. Duda, ¿qué representaba el valor de 20? Bueno, el Boon, la relación Boon-creatinina, Osvaldo, te ayuda a diferenciar las posibles causas de falla renal. Cuando tengas una relación Boon-creatinina de más de 20, piensa en algo prerrenal hemodinámico. Cuando tengas una relación Boon-creatinina por debajo de 20, piensa en algo intrínseco. Recordando el caso de mieloma múltiple, el valor era de 40 y la creatinina estaba en 2,6. Si tú divides 40 entre 2,6, el valor es menos de 20, lo que te sugiere que es algo más intrínseco, es algo asociado a fármacos, a enfermedad renal aguda, una IgA, una posinfecciosa, una glomerulonefritis. Cuando tienes una relación Boon-creatinina de más de 20, es decir, tienes un Boon de 100 y una creatinina de 2, ahí la relación sería 50. Entonces ahí pensarías más en algo de carácter prerrenal o hemodinámico. ¿Ok? Eso, muy bien. Por ahí quedó claro, Osvaldo. Por ahí compárteme. María Patricia me dijo, igual ya me había dicho lo de las fases blásticas. Andrea, gracias. Talidomida, trombogénesis, bien. Y aquí mismo aprovecho a preguntar, bortezomib, neuropatía. Talidomida, trombos. Bortezomib, neuropatía. Mieloma múltiple, la proteína M que ya decíamos, proteína de Burns-Jones, proteína componente, eso lo vas a hacer con el estudio de electroforesis
de proteínas en suero y en orina. Katy, bien, las tiñas, Trichophyton rubrum en la mayoría, Microsporum canis en la de la cabeza, Mentagrofites para la barba, casi todas van a jalar con tratamiento tópico y la de la uña, aunque es para rubrum, se tratan con 6 a 12 semanas con terbinafina. Vale, bien. ¿Qué otra pregunta? Decía, ¿cuál es la segunda? Dice, ¿por qué la segunda del último caso no era glomerulonefritis infecciosa? Sí, les mencionaba que puede ser una infecciosa porque bajó complemento C3, pero también aquí, en este rubro, y es una gran pregunta, Marta, porque aquí entran también las glomerulonefritis membranoproliferativas, también pueden entrar aquí, en la renal. Mira, ¿ya viste? Nada más que no hago mucho énfasis aquí. En la infecciosa y en la membranoproliferativa, las dos bajan complemento C3, las dos se comportan como un síndrome nefrítico. Sin embargo, la membranoproliferativa es más rara y además es un espectro. Pueden ser muchas causas las que den membrana proliferativa, pero sí son las dos opciones. Por eso aquí la pregunta te decía que lo más probable es que era membrana proliferativa porque disminuía significativamente en los controles subsecuentes. No era tanto agudo, pues. En el cuadro agudo con C3 bajo piensas más en algo posinfecciosa, pero aquí es como, ok, tengo una IgA que en el control, en la cronicidad, en el seguimiento, en los controles subsecuentes, empieza a bajar complemento C3. Entonces, por eso se orientaba la respuesta hacia una membrana proliferativa como la respuesta. Entonces, en pocas palabras, si quisiera dejarte algo simple para recordar es, esto es más agudo y esto es un componente más de carácter crónico donde hay complemento C3 bajo con afección exclusivamente al riñón y con un síndrome nefrítico como causa. ¿Quedó claro? ¿Estás de acuerdo? Nada más, ya no se quedan con nada más de la sesión. ¿Qué más podríamos haber recordado aquí? Dijimos parálisis facial, ya hablamos de leucemia mieloide crónica, hablamos de mieloma múltiple, dijimos que el trasplante de células madres hematopoyéticas son para pacientes fit que tengan, comúnmente el punto de corte pueden encontrarlo entre 60 y 70 años dependiendo el lugar. ¿Qué más? Dijimos que las glomerulonefritis, ¿qué quieren decir? ¿Cuándo sé que tengo una hematuria glomerular? Cuando tengo acantocitos, cuando tengo eritrocitos dismórficos, cuando tengo cilindros eritrocitarios. También Regina aquí me hace favor de recordarme que cuando hay deterioro de la función renal es un nefrítico y cuando hay ausencia o la función renal es normal, lo definimos como una hematuria proteinuria. ¿Ok? Bien, esa no lo había visto. ¿Qué más? ¿Es todo? Claro, porque es una terapia de inducción, es una terapia agresiva, Pati. María Patricia, perdón, ya, sí, de amigos, ¿no? Perdón. A ver, en esos pacientes que tú quieres trasplantar de médula ósea, o sea, tienes que entrarle con todo. Y entonces, en esos pacientes, la terapia de inducción es con tres agentes o tres vías: inmunomodulador con talidomida o lenalidomida, inhibidor de proteasoma con bortezomib y esteroide. ¿Ok? Mientras que si es un paciente que tiene mm, años o con mucha comorbilidad, pues no le vas a entrar con ese régimen de quimio porque lo vas a tumbar. O sea, capaz y se acaba falleciendo por las complicaciones propias de la terapia. Pero si es un paciente que va a aguantar, que está fit, pues le das con todo porque la intención es trasplantarlo. Lo que quieres es inducir la remisión de la enfermedad. Hecho, fuego. LMC con tratamientos con inhibidores de tirosina sinasa, la mutación BCR-ABL, que es un gen de fusión. Bien. Ok, bueno, hago el comercial rápido. Mañana, martes y jueves hay sesión, si no mal, de medicina interna o urgencias. Bueno, al final la da Fausto y Fer Gil. Son buenazos. Recuerden que las sesiones, las masterclass, comúnmente son de 6 a 8. No falten. Créame que esto va a hacer la diferencia en un futuro. Y hoy inicié mi sesión compartiéndoles que no era un día como tan, estaba yo ahí medio con pocas ganas, pero pues ahí hay que estar presente y entonces ustedes van a tener días así, eso es esperado. Quien diga que todos los días son de estudiar y que no estudian 18 horas al día, eso no es sostenible, ¿ok?
Traten de descansar, pero también traten de no perder el ritmo, aunque sea poquito. Traten de ser, recuerden que yo soy alguien que todo el tiempo les anda recomendando que tienen que ser constantes en lugar de intensos. Y esto implica que todos los días estén repasando, estudiando, aunque sea un poquito, con la finalidad de que no pierdan el ritmo, que no pierdan la rutina. ¿Por qué? Porque si no, es más difícil recuperarse. Entonces, hoy pude haber dicho, oigan, vamos a reprogramar y todo. No tenía la mejor de las ganas, para serles honesto, pero al final acabé muy emocionado compartiendo, por eso ando en estas fachas, pero al final del día es parte de lo que ustedes tienen que trabajar. ¿Ok? Entonces, es onco. Ok, perfecto. Si es onco esta semana, recuerden, ahí van a ir, híjole, de esos temas, particularmente Fausto es súper crack, porque al final él es hematólogo y pues seguramente también ahí les va a ayudar mucho contestando preguntas. Entonces, déjenme ver aquí. Sí, estaba yo como con la última semana. Es oncología. Perfecto. Es tema de onco. Hay muy importante factores de riesgo, síndromes hereditarios, cáncer de ovario, cervicouterino, que son los tiempos, son los que ustedes tenían que haber estudiado hoy, o si no, todavía hay chance, pero si no, no dejen pasarlo más. Cáncer de mama, endometrial, tiroideo, melanoma, pulmón, sistema nervioso, páncreas, esófago, estómago, hepatocarcinoma, colorectal, renal, vesical, próstata y germinales. ¿Tienen para qué entretenerse esta semana? Y lo mejor es que si dedican 2, 3 horas diarias a ver las videoclases, están sobrados. O sea, las clases ya están resumidas. Y aparte, si ustedes las leen, las repasan, contestan el simulador, ven las flashcards, ven las videoclases, están como compensando de todo un poquito para que no se acaben aburriendo de un solo método. ¿Ok? Entonces, em, algo bien importante es mantengan la constancia. Recuerden que Team Noruega. Y esa es una anécdota, yo la escuché en algún seminario y es la historia de los dos grupos que conquistaron el Polo Sur, ¿no? Los ingleses versus los noruegos. Y entonces los noruegos avanzaban 20 millas, de hecho se llama el viaje de las 20 millas, 20 millas diarias. Llovía, tronaba, mal tiempo, buen tiempo, eran 20 millas. Y el inglés era, hoy hay muy buen clima, vamos a avanzar 40 millas, 30 millas. Hoy hay muy mal clima, vamos a avanzar 10 millas, 5 millas porque hay mal clima. Hoy no avanzamos. Entonces, pónganse una rutina, traten de tener esto. La mejor rutina que pueden conseguir y es fácil de implementar rápidamente es duerman. Duerman bien, duerman bien, relájense, duerman bien, un buen baño al final, ejercicio, meditación, duerman 6, 7 horas como mínimo idealmente y organicen su tiempo. Aprendan a decir no, no a esto, no en este momento, no puedo, tengo que estudiar, tengo que hacer esto. Yo sé que es bien difícil y se los dice alguien que todo el tiempo dice sí a la gente. Entonces es muy complejo, pero es parte importante que primero prioricen. Y algo que por ahí voy a recomendarles siempre es traten de hacer lo más importante en las primeras horas del día. Lo más importante. Y lo más importante, me atrevo a decir que hoy para la gran mayoría es estudiar para el examen. Entonces, traten de bloquear esas horas en las que no hay interrupciones, en las que nadie te está marcando, en las que nadie te está pidiendo cosas, en las que no te marca el paciente y traten de que sean los momentos donde ustedes dicen, ok, yo llegué a las 9 de la mañana del día y estudié. Lo más importante era haber estudiado y yo ya me siento pleno, plena, porque ya hice lo que me tocaba. Entonces, créanme que el día va a ser maravilloso después porque ya hicieron lo más importante que era estudiar. ¿Ok? Muy bien, doctores, pues muchas gracias por haberse conectado. Recuerden que estas sesiones son sesiones de discusión. Inviten, si quieren invitar a algún amigo o amiga, manden la liga, no hay mayor problema. Y en general siempre ponemos la liga de Zoom en la sección de Library para que puedan entrar. En realidad, ojalá y pronto podamos llegar a tener más personas. Estas son sesiones abiertas, pero las sesiones de martes y jueves son exclusivas para nuestros alumnos, que son esas masterclass preparadas específicamente para ustedes. ¿Ok? Órale, pues que tengan muy buena noche. Les mando un fuerte abrazo y constancia sobre intensidad. Team Noruega, que fue el quien ganó al final esa conquista del Polo Sur. Hasta luego. Buenas noches.